Eso es una cadena. Eso ya está estudiado, eso no lo estamos inventando. 7:10 minutos está aquí el diputado Luis Eduardo Camacho. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor Cabrera, Cristi, Gonzalo, Ícar, y bueno, a todo el equipo. Y saludo a todos los oyentes, a los que me quieren y a los que no. Pero ahora empieza a estamos. escribir, me voy hasta que se vaya, Camacho. Oye, pero muy interesante la conversación que tenían, que toca puntos muy importantes. Por ejemplo, yo coincido con Ícar en algo. Mira. Para entender de economía no hay que ser graduado en Harvard, hay que tener sentido común en ciertas cosas. Claro, hay temas un poco más complicados, pero la economía no es tan complicado si tú tienes sentido común. Ahora, si tú eres bruto, tú no vas a entender si tengas un título de eso. Ahora, el profesor Cabrera, cuando llegué, estaba hablando de lo que habría que hacer, que o sea, no es cerré chiquita, la abro mañana, no otra empresa. Si es una empresa bananera, tiene que hacer, no, antes de pensar a sembrar nuevamente, es preparar nuevamente la tierra para poder sembrar. Porque escuchaba un reportaje sobre que como se le ha dejado dar mantenimiento a la tierra también, está peligro de la famosa cigatoca negra, esa que afecta el banano. Así que habría que hacer un trabajo. Primero habría que conseguir quien venga, que no es en estas condiciones de inestabilidad, no va a ser muy fácil. Segundo, tú vamos a suponer que la convence. Hay que preparar totalmente esos terrenos, hay que volver a sembrar, hay que volver a iniciar esa cadena, y no es tan fácil. Pero también tengo que decir que lo que pasa es que, profesor, ayer yo mencionaba que decía Albert Einstein. Albert Einstein decía que la formulación de un problema es más importante que la solución. ¿Por qué? Porque cuando tú formulas mal un problema vas a llegar a soluciones equivocadas. Entonces, realmente nosotros tenemos que estar bien claros en algo. Eso coincide un poco en el análisis del profesor Cabrera. El problema de fondo de este país no es la ley 462. El problema de fondo de este país es la falta de crecimiento económico que provoca una baja cantidad de empleos y sobre todo empleos bien pagados. Los problemas de este país van a comenzar a entrar al camino de la solución si volvemos a generar el crecimiento económico que se requiere. No es cualquier crecimiento económico, sino el crecimiento económico que se requiere. ¿Para qué? Para reactivar la economía, para que la economía genere las plazas de empleo formales, no es empleo formales, y que a su vez esas plazas de empleo tienen que ser de empleos bien pagados. Y por eso yo ayer presentaba y se lo presenté ayer al presidente en la presidencia de la República, le dije, en una reunión que tuvimos, la bancada, yo le dije, mire, presidente, realmente yo creo que usted, la gente está hablando del diálogo, sí, vamos a hablar, vamos a hacer un diálogo, ¿pero de qué? ¿De la ley 426, de 462? No. Hay que hacer un diálogo en razón del problema más importante del país, los dos problemas más importantes, crecimiento económico y ¿cómo se llama? Y empleo. Y ahí invita a Conato, a Suntra, que está a todo el mundo, a los empresarios, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer entender, y un poco en la línea de lo que parecía entender que Cristi planteaba, es que nosotros tenemos que hacerle entender a los panameños que empresarios y trabajadores se necesitan mutuamente. Que el empresario no debe ser enemigo de los trabajadores, ni es enemigo de los trabajadores, ni los trabajadores son enemigos del empresario, se necesitan mutuamente. Porque en esa relación obrero-patronal, mira, el inversionista invierte, ¿para qué? Para ganar. Pero el inversionista, tiene que, en esa cadena de la inversión y la producción del crecimiento económico y de la generación de riqueza, tiene que traducirse también en empleos bien pagados. Porque la mejor manera de mantener un sistema capitalista de nuestro sistema es teniendo equidad social. Camacho, y la mayor equidad social la producen los empleos bien pagados. usted sabe que esto perfectamente lo sabe el señor Smith, ¿no? El dirigente de los bananeros.
Mira, lo que pasa es que aquí hay ingredientes políticos. sí los hay. Un amigo político, compañero, diputado, se molestó conmigo porque yo dije en otro programa que aquí, en el caso de Boca, todos sabemos cómo se genera. ¿Quién manda en Bocas? En el caso de Boca es la influencia, para no entrar a personalizar, pero Pero revuelve Bocas. La realidad de Boca en este momento tiene que ver mucho con las situaciones del PRD. Hay manos políticas allí. Claro que la hay. Porque, mira, ¿por qué? Los sindicalistas llevaron al gobierno a que el problema era la ley 462 en lo que modificaba la ley 45, que era una ley especial de los bananeros. Propuesta que yo te quiero decir, la presentó el diputado Robinson y yo la firmé también. La modificación que se hizo. Sí, para poner en blanco y negro que una cosa afectaba a la otra. Pero fíjate, la realidad es que con la gente que yo he consultado, de los que trabajaron, los técnicos en la asamblea de ese proyecto, me dicen que lo que tocó la ley 462, la ley 45 es mejor que la ley 45. Pero bueno, ellos que dicen, no, ellos quieren volver a la ley 45 como está. Bueno, está bien, pero tú quieres mejorar. Entonces, se hizo una reunión, si esa es la excusa, vamos a hacer la excusa. Se hizo una reunión, redactaron juntos una propuesta para presentar a la asamblea. El gobierno se comprometió que una vez se levantara el paro, se iba a presentar el proyecto, se iba a incluir en sesiones extraordinarias y se iba a aprobar. ¿Y qué pasó en el camino? ¿Qué pasó? Que los dirigentes dicen, no, yo no voy a levantar. No quiero levantar la huelga. Y por eso sigue Boca del Toro. Y por eso, porque ese acuerdo que se había producido se dio antes que la chiquita tomara la decisión ya final de cerrar todo. Hasta que eso se pudo haber evitado si hubiese la voluntad de las partes, porque un oyente, no sé cuál, Denis creo que dice que el gobierno tiene que ceder. Sí, el gobierno cedió en cuanto al reclamo de la supuesta excusa que era la modificación a la ley 45. Bueno, está bien, pues volvemos a lo que dice la ley 45. Está el proyecto, está presentado, no, pues entonces yo no levanto. ¿Dónde está la excusa? Es que mira, nosotros podemos quitar la ley 462, que para mí sería un retroceso, y la realidad económica del país sigue igual. Claro. La falta de empleo sigue igual. Entonces, lo que nosotros tenemos que enfocarnos como país es en dialogar sobre los problemas reales de los panameños, porque aquí la mayoría de la gente no conoce la ley 462. Nadie. Y no le interesa, sencillamente no le interesa conocerla. ¿Por qué? Porque, bueno, por 1000 razones. Porque tiene problemas ahora más grandes, como pagar, como ganar, conseguir trabajo, lo que tú quieras. Pero además de eso, la mayoría de la gente dice, no, si estoy lejos, jubilame, ¿yo para qué? Entonces, ahí en que viene la guerra de la desinformación. Porque mira, aquí, ¿quién quiere derogar la ley 462? Los mismos que decían que la ley 51 era la ley de la muerte. Si tú eliminas a la ley, porque la ley 462 no deroga la ley 51, la reforma. Si tú eliminas la reforma de la ley 462, ¿a qué volvemos? A la ley 51, a la ley de la muerte. O sea, los que luchaban contra la ley 51, la ley de la muerte, quieren volver a la ley de la muerte. Claro, pero Camacho, yo lo quiero interrumpir. ¿Por qué? Porque también es cierto que el timing no ha acompañado al gobierno. Y se lo digo ¿por qué? Porque ayer circuló una noticia. Podemos hacer morisquetas, podemos criticarla, podemos lo que usted quiera. Circuló la noticia del aumento en el presupuesto a ciertas embajadas y consulados. En plena crisis. Entonces, eso es echarle, yo no te digamos... puedo creer que tú estás momento, haciendo... Tú me vas a decir que aumentar un presupuesto de una... creer que tú te vas a hacer eco de eso. No, pero es que un momento... Aumentar el presupuesto de 6.000 a 14.000 de una embajada te acabó con la economía nacional, por favor. A ver, no se trata de que sea $1 o sean 100. No estoy hablando de eso. E incluso... antes de hacer la pregunta inicié con el tema de si es válido o no. Lo que estoy diciendo es que es lo mismo que le he dicho al profesor y él dice que los mensajes no importan. Yo creo que los mensajes importan. Y creo que a pesar de que eso no vaya a socavar las finanzas del Estado,
manda un mensaje. El mismo mensaje que pueda mandar Ricardo Martinelli haciendo fiestas de Cartagena con la justicia. Pues es su Entonces, plata, él puede hacer claro, la fiesta que le dé la yo, gana. yo no estoy criticando que él haga con su plata lo que le dé la gana, Ah, bueno, Camacho. entonces, Lo ¿por que qué te estoy molesta? diciendo, no, yo no estoy molesto. Yo Deja lo que la estoy goce, diciendo oye. no, que goce y que haga lo que quiera. Lo que quiero decir, Camacho, es que hay que entender también que hay una realidad de país y que ciertamente hay un sector que está disgustado y que ve al gobierno como Pero enemigo. tú te haces eco de que cómo controla Panamá que no le suban el alquiler a la embajada de Panamá en París o en no sé dónde. ¿Cómo Profesor, controla eso? ¿Cómo te haces eco bueno, de eso? a ver, yo no estoy haciendo eco de nada, estoy hablando de un tema de timing. Y dije, Pero si te bueno, aumentaron el alquiler, ¿qué puedes hacer? bueno, profesor, entonces, ¿Para qué? Sí. entonces Bueno, vaya, cerremos la embajada, pues. no estoy Bueno, diciendo sí, es que eso fue lo que yo pensé cuando escuché a la diputada colega suya. Digo, ¿por qué esta tipa no dice que cerremos las embajadas de Panamá en el extranjero y nos ahorramos varios millones? Listo. No es un tema de ahorrar, profesor, y de que los embajadores y cónsules trabajen debajo de un puente. Mira. No se trata de eso porque tampoco hay que caricaturizar el reclamo de alguien. Gonzalo. Lo que estoy diciendo es, Camacho, es el timing. Mira, Si Gonzalo, para usted el timing... yo estoy de acuerdo contigo de una perspectiva. Tú dices, bueno, para poder pedir sacrificios, tú tienes que mostrar sacrificios. Ese es el fondo de lo que tú me quieres decir. Sí, básicamente... Pero o sea, además te quiero decir algo, mira. Lo más fácil para José Raúl Molino y este gobierno y a la Asamblea, ¿qué hubiera sido? No hacemos nada frente a la Ley 51. ¿Qué hubiera provocado eso? A ver. Porque fíjate, yo fui yo fui en representación de Realizando Metas a las 2 reuniones que se hicieron con partidos políticos y fuerzas de la llamada sociedad civil antes y después de la presentación de la ley. El presidente dijo antes, yo estoy dispuesto a asumir lo que me corresponde como presidente frente a la necesidad de aprobar esa ley. Todos, absolutamente todos, de modificar esa ley. Todos los actores, incluyendo los que están ahora en la calle, le dijeron al presidente, lo felicitamos, hay que tomar el toro por los cuernos, hay que presentar una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema, pero además todos dijeron, hay que hacer una reforma integral, que no solamente vea el tema de las pensiones, sino de la prestación del servicio, tanto médico como administrativo, para parar el desastre que hay en la calle del Seguro Social. Todos lo dijeron. Eso fue lo que se hizo. Ahora, ¿cuál es el problema? No, Camacho, yo le digo algo. A mí la ley que salió de la Asamblea Nacional no me gusta, en primer lugar, porque no se aumentó la edad de jubilación. Y yo soy pro aumento de la edad de jubilación. Pero ese es otro debate que no viene al caso. Yo no estoy de acuerdo en que las pensiones se manejen en fondos públicos, sino en privados, pero ese es otro debate. Y la Asamblea cedió, eso es una realidad, frente a lo que algunos sectores proponían. Y no pasa nada, así son las democracias. Entonces yo le hago la contrapregunta, ya que aquí se burlan en el buen sentido de la palabra en medio del debate, del argumento que yo estoy dando, de un tema de timing, no se trata de un tema de plata, sino de timing, es para usted, porque el presidente no me la respondió, y es válido que no me la haya respondido, y espero que me la responda el 1 de julio. ¿Cuáles han sido los errores que ha tenido el gobierno en el manejo de este debate, conflicto y este choque de trenes con algunos sectores? Pero, ¿El gobierno ha tenido algún tipo de error? Claro que lo ha tenido. Y no ¿Cuál ha solamente sido? los actores, mira. El gobierno presentó una propuesta que para mí era complicado pasar dadas las realidades económicas y sociales del país. Pero a pesar de eso, fíjate, la presentó no la mejor ley que el país necesitaba en este momento. Y por eso yo lo he dicho públicamente. ¿Dónde empieza el problema? Que la Asamblea, que dominamos nosotros, la mayoría legislativa, tuvieron la genial idea de hacer una discusión, porque se convocó a sesiones extraordinarias para aprobar eso en noviembre y diciembre, y decidieron hacer las llamadas consultas, que eran un desastre. ¿Por qué? Porque en esas consultas, y el tiempo que yo la critiqué desde el día 1, no porque estaba en contra de la consulta, sino porque la metodología de la consulta era una crónica de una muerte anunciada. Ahí nosotros vimos en esas mal llamadas consultas a gente que donde yo me atrevo a decir que el 85% de ellos no fueron a hablar de la ley ya presentada. Muchos de ellos no se representaban ni a sí mismos.
Cualquiera llegaba, se anotaba. Yo soy el líder de la calle 15, no sé dónde. El Almornia en la calle, ese es líder. Y agarraban y hacía una arenga buscando protagonismo. No hablaban de la ley y de las cosas que había que cambiar o mejorar en la ley. Entonces, si tú agarraste 2 meses y le diste tribuna a la gente que tú sabes que te iba a desinformar sobre la ley, ¿qué tú ibas a provocar? El caldo de cultivo para lo que tenemos ahora. Mucha gente se compró el cuento de que se sube la edad de jubilación. Yo siempre he dicho, dime en qué artículo se sube la edad de jubilación. Porque mira, yo te quiero decir algo, la misma gente, disculpa, pues este punto es importante. Yo estoy de acuerdo, fíjense, lo que uno conseguimos, lo que protestan y yo, es que la ley 51 desmejoraba las pensiones. ¿Pero qué? ¿Por qué la desmejoraba? Porque en ese momento le vendieron al país que si no se hacía eso, no se iba a poder pagar ninguna pensión. Esa es la realidad. Pero esa ley 51 fue la que acabó con el sistema solidario, porque fíjate, después del 2007, en razón de esa ley 51, nadie, absolutamente nadie puede entrar al sistema solidario. Entonces, ¿dónde está el tema? Yo concuerdo, señor Camacho, con todo lo que usted ha dicho hoy, la verdad. En la mayoría de las cosas estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de las cosas que usted ha dicho. Pero yo sí quiero regresar un poco al punto que tenía mi colega Gonzalo, y es, a veces no solamente son el fondo, sino son las formas. Y esta es una crisis que realmente parece estar más basada en eslogans que en realidad, pero sí viene acarreada de un disgusto y un malestar de la población que no es de esta crisis, sino la hemos visto con las crisis anteriores que pasaron en la época del presidente Nito, que yo no la puedo divorciar de esta nueva crisis. Y una de las cosas que la gente reclama es la falta de justicia, la impunidad a la corrupción, que lo hemos visto, ha sido un eslogan que se ha repetido en los últimos 3 años. Incluso el eslogan, que para mí es bastante simplista, que han dicho para no reformar el tema de la Caja del Seguro Social, es que esto se debe a un tema de corrupción, cosa que no es cierta. Pero sí las formas importan. Entonces, ¿cómo también uno le explica a la gente que una persona condenada por la justicia panameña, si queremos hablar de cómo están las cosas, la justicia panameña, está en sus redes sociales constantemente, en lo que mucha gente interpreta como una burla y una manera, un síntoma más de un sistema que mucha gente considera que está roto? ¿Usted no cree que eso tiene nada que ver también con el malestar de la gente? Lo primero que te voy a decir es que yo puedo demorarme aquí 1 hora explicándote por qué para mí ese es un tema político al que te refieres. Pero yo creo que eso es desviar la atención para lo que yo vine aquí hoy. Para hablar, porque mira, el problema para la mayoría de los panameños no es si le gusta Martinelli o no le gusta Martinelli. O si le gusta cómo habla Molino o cómo no habla Molino. Lo que tiene este país en una crisis es la falta de crecimiento económico y con ello la falta de empleo, porque además se ve agravado. ¿Por qué? Porque los empleos que la gente tiene, los que tienen la suerte, la mayor parte no son empleos bien pagados. ¿Por qué? ¿Por qué no son bien pagados? Porque aquí cuando se dio la famosa pandemia y con la llamada cuarentena absoluta, que yo fui con Ricardo Martinelli, las 2 únicas personas que nos atrevimos públicamente a advertir lo que iba a ocasionar la cuarentena absoluta, sobre todo larga, y que nos cayó encima todo el mundo, a pegarnos a la cabeza por eso. Pero las cosas, cuando uno tiene la razón o cree que la tiene que sustentarla. ¿Qué hicieron cuando pasó la pandemia? Votaron. Un montón de empresas quebraron, votaron gente. Pero además, la que no quebró había reducido, producto de la ley, la cantidad de empleados. Entonces, cuando se acabó la pandemia, que comenzó algunos a coger agua, decía, bueno, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que yo tenía 100 empleados, pero yo puedo funcionar con 50, así que quedaron con los 50. Pero además agrava esto, que hay mucha gente, muchas empresas que agarraron, producto de lo que se aprobó laboralmente en eso, votaban a la gente y después te la contrataban a ellos mismos o a otros por la mitad de lo que le pagaban a la gente. Entonces, tú te llevas en una táctica empresarial legítima, pero sí que produce eso. Por eso le digo que hay que dar una conciencia a los trabajadores y al empresario de que se necesitan mutuamente en una relación de respeto y apoyo, porque fíjense, la mejor estabilidad para el sistema capitalista es que exista
empleos bien pagados, porque el empleo bien pagado es la mejor forma de redistribuir la riqueza. Entonces, ahí está el tema que estamos, pero ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, por eso digo, si seguimos desenfocados, como que el problema del país es la ley 462, el problema, vamos a estar estancados porque tú puedes quitar la ley 462 y eso no va a cambiar nada, la realidad económica y social del país producto del desempleo. Pero hay una realidad en estos momentos. Bocas del Toro, ¿Por qué? el sistema de Porque hay educación sectores ahora mismo, que nos quieren tener discutiendo cosas que no están en la ley. Entonces, a juicio de Camacho, pasamos la página. Pero es que además te quiero decir, es que ya, si a mí yo he dicho, si yo tengo que votar por la ley 462, votaría nuevamente. Porque ¿sabes qué? Porque a mí esos mismos sectores que me decían que la ley 51 era la ley de la muerte. No se arrepiente, bueno, la ley Camacho. 462 modifica la ley de la muerte. No se arrepiente Camacho del actuado. A menos que me diga a mí, si alguien me dice a mí que la ley 462 empeora las pensiones que se producen con la ley 51, yo estoy dispuesto a pensarlo. Pero eso no es así, esa no es la realidad. ¿Qué le dijo el presidente de la reunión de la bancada en Palacio? Bueno, el presidente habló obviamente, de la realidad del país en este momento, pero también habló de la realidad del país a partir del 1 de julio también. Pero Y los más cuadros, allá, y los cuadros de pero Nananina. más allá, y por eso quería venir hoy, le escribí al profesor así de improviso, porque yo quiero hablar sobre, para mí, estamos hablando de diálogo, pero vamos a hablar de los diálogos que el país necesita. Pero ¿cómo hacemos diálogo? Si elimina la 462. Ese es el punto para entrar a diálogo. No, pero es que quien no quiere hablar, tú no puedes hablar. Mira, los bananeros. Porque mira, si tú me dices, bueno, ya yo te probé que el discurso de los bananeros era un discurso político. Porque ellos entraron supuestamente por la ley, la modificación a la ley 45. Le llevamos la ley 45 a lo que era y no quieren parar. Y en el camino pasó algo. Porque hay una situación que va más allá de un tema gremial. Camacho. El PRD en el pleno legislativo aprobó votó en el contra de la 462. El profesor es educador y el profesor ha estado siempre en educación de acá. La mayoría de los educadores están, por definición de la ley, en el sistema de beneficio de Ellos lo saben. Eso, la ley 462 no cambia nada. Ellos lo saben. Déjame preguntarte. Entonces, dime si ellos saben eso, ¿cuál es el problema? A mí dice que estamos legislando hacia el futuro. Pero es que hacia el futuro, la ley 462, para los nuevos cotizantes, porque ese es el detalle. Aquí hay 600,000 personas que se mantienen en el sistema de beneficio definido, pero también es la realidad que la ley 51 estableció que a partir del 2007 nadie puede entrar en ese sistema. Sí, eso está hartamente sabido, cerrado. Entonces, ¿y por qué insistes en un tema que tú sabes que no es la verdad? provincia de Bocas del Toro Porque en estos momentos político el planteamiento. Es que voy a ese punto, Camacho. La provincia de Bocas del Toro está en estos momentos con los temas de la huelga de los bananeros. Y usted dice que este es un componente político. Y usted dice que políticamente quién es el dueño de, mira, si tú me dices de Bocas del Toro. Si ¿Está Benicio Robinson detrás de todo esto, señor Camacho? Yo creo que está el PRD metido en esto. ¿Quién es diputado en la provincia? Digo, pero yo no quiero personalizar. El presidente habló primero del doctor Cristiano Adames en la conferencia de PRD, por ser el presidente. Yo hablo puso la foto y todo, mira, donde estaba el señor. Cada quien tiene su forma de cómo transmitir la cuestión. Además, todo el mundo sabe la fuerza política que tiene el PRD en Bocas del Toro. En la figura de... ¿Acaso Vinicio es el único miembro del PRD? No, yo no estoy callando, te hago una pregunta. Tú me quieres llegar a decir que el problema del país es Vinicio, yo no te puedo decir eso. Del país no, de la provincia. Es que tú me estás diciendo. De la provincia. Tú mismo tú quieres personalizar. De la provincia. Ese es como los enemigos gratuitos de la provincia. De mi amigo Martinelli quieren decir que si aquí llueve es culpa de Martinelli, si hay sequía es culpa de Martinelli, si hay basura es culpa de Martinelli. Martinelli condenado por un delito común, entonces, ojo. Mira, yo no voy a caer en eso porque ya yo esa discusión se la he ganado un montón de veces a ustedes. Así que Camacho. yo no voy a escuchar porque mira, el problema del país en este momento no es Ricardo Martinelli. Puede ser, porque si podemos analizar a profundidad, la persecución política puede ser parte del problema, pero la realidad es que ahora, en este mismo momento, el que miles de panameños no tengan empleo y que miles de panameños tienen un empleo que no le permite cubrir sus necesidades básicas, ese es el principal problema del país. Bueno. Porque provoca una inestabilidad que además te produce, la inestabilidad que te produce, la pérdida espanta las inversiones.
Porque el caso es chiquita. Ahí te está hablando, le mandaron al profesor las compañías aéreas. Yo conozco, ayer hablaba con un amigo que es de Boca del Toro. Y él trabaja con inversionistas extranjeros. Dice que uno que tiene 6 millones metidos en Boca del Toro. Y que le dijo, mira, el proyecto que estamos desarrollando de $1.000 millones, vamos a pararlo porque mira, yo no voy a tener un hotel, una inversión en Boca del Toro donde yo no puedo darle huevo me refiero a darle Al comer, desayuno. al desayuno. Postura de pollo. Sí, postura de Bueno, pollo. oigan. Entonces, sí, la pregunta es, ¿queremos autodestruirnos como país o queremos unirnos sobre los temas que el país necesita que nos unamos? Camacho, El problema real es el desempleo y el crecimiento económico. una pregunta final para aprovechar su presencia aquí en función de que dentro de 26 días se instala en sesiones ordinarias la Asamblea y hay que elegir una directiva. Les invito, amigos oyentes, e invito al diputado Camacho también a que lo lea. Tenemos en la página web de Panamá en Directo un artículo de opinión escrito por el joven profesional panameño Rogelio Paredes Ríos, que no tiene nada que ver con el exministro de Vivienda. Se llaman igual, nada más. Rogelio Paredes Ríos. Recientemente, algunos diputados de la bancada Vamos se han retirado voluntariamente de esta. La misma, pese a no ser un partido político, sí resulta de relevancia bajo el reglamento interno de la Asamblea Nacional, puntualmente en lo que concierne a la conformación de comisiones de la Asamblea Nacional, cuya configuración es de gran importancia para los diputados y el país. Una bancada se define por el glosario legislativo de la Dirección de Estudios Parlamentarios de la Asamblea Nacional como una fracción parlamentaria legislativa. Al respecto, el reglamento interno de la Asamblea, mismo que es ley de la República, establece requisitos y trámites para componer una bancada. En cuanto a requisitos, su artículo 221 dispone que se requiere de al menos 4 diputados que no formen parte de otra bancada simultáneamente. En cuanto al trámite, el artículo 222 establece que la bancada se debe inscribir dentro de los 10 días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en la primera legislatura ordinaria, mediante escrito dirigido a la directiva de la Asamblea Nacional. Más allá de este requisito y trámite, el reglamento interno no les establece otra limitación. Y el artículo sigue. Los invito a que lo lean en la página web de Panamá en Directo porque está interesante. Es evidente que Rogelio Paredes Ríos, joven, repito, profesional de este país, le ha metido la lupa al reglamento interno y al hecho político de que colegas suyos han anunciado la configuración de una nueva bancada en el Pleno de la Asamblea. ¿Qué futuro usted le ve a esto? Mira, lo primero es que yo no creo que esas van a ser las 2 últimas deserciones, para decirlo de una forma, de la bancada Vamos. Yo creo que Habrán otras. al menos 2 o 3 más diputados van a dejar ese... No, pero es una bomba. Es un techo, Camacho. Esta es mi opinión. Pero dígalo, pues. No, Te digo, pero en razón de los hechos que yo conozco al interno de la Asamblea. Porque mira, yo choco mucho con los amigos diputados de Vamos, pero yo converso con ellos todos los días. Pero te quiero decir algo, lo que analiza el amigo Rogelio Paredes es interesante porque mira, hay una realidad, no puede haber nuevas bancadas. Porque dice el reglamento, si nos vamos al texto rígido del reglamento, las bancadas tenían que crearse en la primera legislatura, la que empezó el 1 de julio, anunciarse 10 días después de eso, el año pasado. Lo que tienen la opción, los diputados que están saliendo de la bancada de Vamos, tienen que unirse a otra bancada. Que ya existe. Puede ser la bancada del panameñismo, la bancada de CD, la bancada de Mixta, la bancada de Realizando Meta o la bancada del PRD. Estas son las bancadas que hay. Sin embargo, lo que él analiza es sobre el contexto de la elección de la Junta Directiva, porque ahí la disminución de los miembros de Vamos sí tiene un peso importante en la cantidad de personas que ellos pueden tener en la comisión. Por ejemplo, mira, si ellos pierden, según mis cálculos, antes del 1 de julio y antes que se elijan las comisiones, no, estos 2, sino los 3 más que yo creo que pueden ocurrir, ¿qué ocurriría?
que vamos de 15. de De queda 20 quedan 15. que en 15, al igual que en 15, ¿con quién? Con realizando metas. Y sería, O sea, perderían miembros en las comisiones. perderían miembros de las comisiones. Que ese es el detalle. Si lo vemos en los cálculos de la realidad interna de la Asamblea, ese sería el efecto más real de eso. Ahora, yo creo que vamos, que yo no estoy en contra de los independientes, yo estoy en contra del doble discurso, esa es otra cosa. Pero yo creo que lo que está ocurriendo es lo que iba a ocurrir, y no ocurrió más rápido. ¿Tú sabes por qué? Porque había gente del gobierno que alentaba, vamos. Wow. Sí, esa es la realidad. Mira, cuando se dio la primera elección de la legislatura, que salió electa Dana Castañeda, había prominentes figuras del gobierno que querían, porque como estaba la moda, los 20 diputados y lo que habían obtenido, que yo no voy a entrar por qué lo obtuvieron ni por qué razón, qué era el efecto, sino la realidad, los 20, ahí dicen, no, como yo quiero ser el más amplio, vamos a poner un vamos a la cabeza. Es un desastre. No solamente por la inexperiencia, sino porque ellos son independientes, porque no están en partido político, pero ellos tienen sus posiciones y sus intereses y responden a grupos de intereses en eso. Entonces, la realidad, a partir del 1 de julio de la Asamblea, yo sí le dije al presidente y a los colegas ayer lo siguiente. Yo no sé quién va a ser. Ahí, por ejemplo, realizando metas, tenemos 15 miembros y hay 6 candidatos. Pero yo sí le dije, para que sepa. ¿Usted no va a hacer para la Dana Castañeda? Dígalo. Para que sepa, presidente. Yo le dije, y sepan ustedes, yo no voy a votar por nadie que no sea realizando metas. O sea, va a votar por Dana. Yo no he dicho eso. No ha dicho Pero eso. que lo diga, ¿va a votar Porque- por Dana o no va a pero votar sí, por Dana? Pero porque acaba hay- de decir, va a votar solo por alguien que sea realizado. Porque mira, Bueno, Pero a ver, pero hay 6 Porque- candidatos. Porque Hay mira, 6, así es. ahí está, mira, Dana es un aspirante. Que se quiere reelegir. Está Alain Cedeño es otro aspirante. Está Ronald de Gracia es otro aspirante. Jaime Acosta es otro aspirante. La señora Shirley. Shirley Castañeda es otro aspirante. Y mi amigo diputado Chequio Galvez también es aspirante. Él lo mete para enredar la vaina. No, pero si son los aspirantes. Camacho lo está aventando todo para quemarlo. No, pero Salía. lo que te quiero bien. decir es que yo sé, mira, Bueno. yo tengo mi corazoncito con Ay, uno de esos no. candidatos, pero yo no voy a entrar Camacho, a es tirarlo Dana y a decir Castañeda, cuál es mi voto es antes de tiempo. Dana Castañeda. El uno lo vamos a ver y lo va a mirar a la cara y le dice, ¿es Dana Castañeda? Es Dana Castañeda. No, pero tiene que ir a la bancada y en la bancada a votar primero. Es Saben mira, que eso es así. Mira, yo te voy a decir No, algo. pues. Si la elección del 1 de julio la ganó a lo interno Dana Castañeda, si fuera así, yo votaría por Dana Castañeda. Si aquí lo que acabo de decir. Pero ve acá, si por ejemplo, si la gana Shirley Castañeda, ¿por quién yo voy a votar? Por Shirley Castañeda. Pero si la gana Alain Cedeño, vamos a ponerte otro. ¿Por quién voy a votar? Por Alain Cedeño. Entonces tú me quieres encasillar en lo que tú Camacho. quieres que yo te diga que es mi opción, ¿no? Florecitas, amigos, Mira, y la jardineros. gente sabe. Mira, el que me lee políticamente, Mírame la cara. y no soy complicado de leer porque yo siempre hablo con las cartas sobre la mesa, sabe perfectamente quién es mi candidato. Entonces, Camacho, ese no, escúcheme, rapidito, si el presidente o presidenta que salga electo en este nuevo periodo legislativo aprueba la creación de una nueva bancada, ¿estaría violando algún estamento de la Asamblea? El reglamento. estaría violando el reglamento. Y mira, El yo he sido, reglamento. si hay uno de los temas que yo he sido inflexible en esta bancada, con la gente vamos y con gente de mi partido también y con gente de otros partidos, es que yo no estoy de acuerdo en que el reglamento se viole. El reglamento es el reglamento y hay que cumplirlo. Es ley, además. Bueno, Exacto. 7:45, diputado Camacho. Muchas gracias. Un diálogo Por un diálogo real por los problemas del país, el desempleo y el alto costo de la vida y el crecimiento económico. Eso es lo que yo Música para los oídos del señor Gonzalo. ¿Por qué? Con él, o sea, que él, su Merni es legislativo fundamentalmente. Así que ahí tiene. No, es que yo pasé por la oficina de Camacho y no estaba, entonces yo quería visitarlo. propongo. No, hombre, si tú